Diciembre de 2025. Tribunal de Distrito de Fürth, Baviera, Alemania. Un juez firma los papeles de la insolvencia preliminar de una empresa que durante 138 años fabricó instrumentos musicales en Europa Central. El documento se publica el 10 de diciembre. 5 horas más tarde, un comunicado oficial aparece en el sitio web de la compañía. La causa, escriben sus propios directivos, es directa: aranceles estadounidenses. El nombre de la empresa es Karl Hofner GmbH, un code KG. A más de 1.500 kilómetros de Bubenreuth, en Inglaterra, Paul McCartney abre su Instagram y lee, y escribe. El texto que publica lo lee el mundo en horas. Es triste, dice, ver desaparecer a Hofner. Llevan más de 100 años fabricando instrumentos. Compró su primer bajo Hofner en los 60. Lo ha amado desde entonces. Lo que el mensaje no menciona, porque no necesita mencionarlo, es lo siguiente. Ese bajo que compró en los 60 es el bajo que el mundo entero asocia con un sonido. El sonido que llenó el Ed Sullivan Show en febrero de 1964 frente a 73 millones de espectadores americanos. El sonido que define a una banda que ya no existe. La forma silueteada que cualquier niño que haya cogido una guitarra en los últimos 60 años reconoce de memoria, sin necesidad de que nadie le diga cómo se llama. La forma se llama Violin Bass. El instrumento se llama 500/1. La empresa que lo fabricaba acaba de declarar la quiebra. Y la causa no es romántica, no es trágica de un modo cinematográfico, es burocrática y geopolítica. Un cambio en la política comercial de un país a 6.000 kilómetros de Bubenreuth ha matado a una empresa que sobrevivió a 2 guerras mundiales, a la expulsión de su tierra natal, a la división de Europa y a 70 años de competencia global. Al final de este video vas a entender exactamente cómo una empresa fundada en un pueblo que ya no existe con ese nombre, en un país que ya no existe con esa configuración, sobrevivió 138 años para morir por una decisión administrativa tomada en Washington. Vas a entender por qué Paul McCartney compró su primer Hofner en Hamburgo en 1961 por menos de 31 libras. Porque ese instrumento específico se convirtió en el bajo de los Beatles. Porque el bajo le fue robado en 1972, encontrado en un ático 52 años después, devuelto en 2024, y porque eso, mirado en retrospectiva, fue el último regalo que la empresa recibió antes de su final. Y vas a entender el patrón que se repite en este canal y que nunca termina de repetirse, el de las empresas familiares europeas que sobreviven a todo lo que la historia les lanza, hasta que la economía global les lanza algo más grande. Para entender por qué la quiebra de Höfner duele de la manera en que duele, hay que entender el lugar donde empezó. Schönbach, 1887, Imperio Austrohúngaro. El pueblo que hoy se llama Lubi está en la frontera occidental de la República Checa, en una zona montañosa que durante siglos fue alemana, austríaca, checoslovaca, alemana otra vez y finalmente checa. Las fronteras políticas cambiaron media docena de veces. Lo que no cambió fue lo que la gente de Schönbach sabía hacer: instrumentos musicales de cuerda. El trabajo era artesanal en el sentido más estricto: madera de abeto seleccionada del bosque, curada durante años antes de poder usarse, pegamento de pescado calentado en el momento, barnices de receta secreta. Cada violín, cada laúd, cada mandolina salía de las manos de un artesano que había aprendido el oficio de un maestro, que a su vez lo había aprendido de otro. Una cadena de transmisión humana que, en algunas familias de Schönbach, se remontaba a finales del siglo XVIII. Karl Hofner abrió su taller en 1887. Tenía 22 años. No inventó nada nuevo. Hizo lo que su familia había hecho durante generaciones, pero con una característica adicional: trabajaba para la exportación.
Sus instrumentos no iban a tiendas locales, iban a Berlín, a Praga, a Viena, eventualmente a Londres y a Nueva York. Esa decisión, mirada en perspectiva, define todo lo que ocurriría después. Hofner no era una empresa local que vendían a su comunidad. Era una empresa cuya supervivencia dependía desde el principio de mercados a los que el negocio nunca había viajado físicamente. Esa dependencia funcionó durante décadas y un día, en el siglo XXI, dejó de funcionar. La primera mitad del siglo XX fue, para Hofner, lo que fue para casi todas las empresas industriales centroeuropeas, una sucesión de catástrofes interrumpidas por períodos breves de prosperidad relativa. Karl Hofner murió en 1955, pero antes había pasado el negocio a sus hijos. Walter Hofner y Joseph Hofner se hicieron cargo de la empresa en los años 30. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, la fábrica de Schönbach hizo lo que hicieron prácticamente todas las fábricas en Alemania y los territorios anexados por Alemania. Convirtió su producción para servir al ejército. Lo que durante medio siglo había sido un taller de instrumentos musicales pasó a fabricar piezas para el Wehrmacht. La fabricación de violines no era una prioridad estatal en 1942. Cuando la guerra terminó, la geografía de Europa Central había cambiado. El Acuerdo de Potsdam, en 1945, estableció la expulsión de la población alemana étnica de Checoslovaquia. Los habitantes de Schönbach, alemanes desde generaciones, fueron forzados a marcharse. 3,5 millones de alemanes étnicos cruzaron la frontera entre 1945 y 1948, dejando atrás sus casas, sus talleres, sus herramientas, sus instrumentos a medio terminar. Walter Hofner y Joseph Hofner fueron parte de esa migración forzada. Cruzaron lo que entonces se llamaba la zona de ocupación americana de Alemania y se establecieron en Bavaria, en una localidad llamada Bubenreuth. Junto con otros luthiers exiliados de Schönbach, fundaron lo que esencialmente era un Schönbach nuevo, un pueblo donde casi todo el mundo sabía construir instrumentos de cuerda, porque casi todo el mundo había aprendido el oficio en el pueblo que tuvieron que abandonar. Bubenreuth se convirtió prácticamente de la noche a la mañana en una de las capitales europeas de la lutería. La fábrica de Hofner abrió allí en 1950. 5 años después de perderlo todo, Walter Hofner volvía a fabricar instrumentos. La nueva fábrica era diferente. No podía depender del prestigio histórico de Schönbach, porque Schönbach, en el sentido en que había existido, ya no existía. Tenía que construir su mercado desde cero, en un mundo de posguerra que tenía otras prioridades que comprar mandolinas artesanales. Walter Hofner entendió algo que iba a definir el destino de la empresa. La música popular estaba cambiando. El jazz había impuesto el bajo eléctrico como elemento estándar de las bandas. Los músicos jóvenes querían instrumentos que sirvieran para amplificación. Las mandolinas y los violines artesanales que su familia había construido durante 70 años eran de un mundo que estaba terminando. En 1955, Walter Hofner diseñó algo nuevo, un bajo eléctrico, pero no un bajo eléctrico construido como una guitarra eléctrica, que es la convención que Fender había establecido en los Estados Unidos 5 años antes con el Precision Bass. Walter Hofner construyó un bajo que parecía un violín. La forma no era casual, era una decisión estética y comercial. Los luthiers de Bubenreuth sabían construir cuerpos de violín. La curvatura de las maderas tapas, el corte de los aros, el ajuste del fondo. Era el oficio en el que habían sido formados durante generaciones. Construir un bajo con un cuerpo en forma de violín significaba aplicar el conocimiento existente de la fábrica a un producto nuevo. Reducía los costos de producción, diferenciaba el producto frente a los americanos y conectaba visualmente la tradición europea de instrumentos de cuerda con la modernidad de la amplificación eléctrica.
El instrumento se llamó 500/1. El 1 significaba que era el primer modelo de la línea 500. Se presentó al público en la Feria de Música de Frankfurt en 1956. Las ventas iniciales fueron modestas. Era un instrumento de nicho. Costaba menos que un Fender Precision en Europa, pero el mercado europeo del bajo eléctrico era pequeño en los años 50. Los músicos profesionales que podían pagarse cualquier cosa preferían el Fender. Los músicos jóvenes que no podían pagarse un Fender, generalmente no podían pagarse ningún bajo eléctrico todavía. Durante 5 años, el 500/1 fue un producto secundario en el catálogo de Hofner. La empresa vendía más violines y guitarras de arco que bajos, y entonces, en algún momento de 1961, un joven músico inglés entró en una tienda en Hamburgo. La tienda era de Steinway and Sons, la banda en la que tocaba el joven músico llevaba meses haciendo turnos brutales en clubs nocturnos del distrito de St. Pauli, 8 horas de música por noche, 6 noches a la semana. El bajista de la banda se acababa de marchar. El guitarrista que escribía la mitad de las canciones, un chico de Liverpool llamado James Paul McCartney, había aceptado encargarse del bajo, pero necesitaba un instrumento. McCartney era zurdo. En la Alemania de 1961, eso era un problema. Los bajos eléctricos eran instrumentos relativamente nuevos en el mercado europeo, y los modelos zurdos eran extremadamente raros. La mayoría de músicos zurdos tocaban con instrumentos de diestros invertidos, lo cual era incómodo y limitaba el repertorio técnico. Hofner, sin embargo, era una empresa alemana, y Bubenraut quedaba a 550 kilómetros de Hamburgo. Cuando McCartney preguntó en Steinway and Sons si tenían un bajo zurdo, le pudieron pedir uno con un plazo de entrega corto. El 500/1 podía construirse a la medida porque la fábrica era pequeña, flexible y la geografía estaba a favor. McCartney compró el bajo por algo menos de 31 libras. En el cambio actual, ajustado por inflación, son unos 750 euros, un instrumento profesional asequible para un músico joven en un trabajo precario. Lo cargó al club. Empezó a tocar. Durante los años siguientes, mientras la banda terminaba sus sesiones de Hamburgo y volvía a pirla a Liverpool, mientras grababa su primer single, mientras firmaba un contrato con un sello que casi nadie había oído mencionar, mientras aparecía en programas de radio británicos, mientras su single Please Please Me llegaba al número 1, McCartney tocaba ese mismo bajo Hofner. En 1963, cuando la banda ya era un fenómeno en Reino Unido y se preparaba para conquistar América, Hofner le regaló a McCartney un segundo bajo, modelo 1963, con las pastillas espaciadas en lugar de las apiladas que tenía la versión de 1961. Era una mejora técnica que separaba mejor las frecuencias y daba un sonido más definido. McCartney lo adoptó como su instrumento principal y mantuvo el de 1961 como backup. El 9 de febrero de 1964, los Beatles aparecieron en el Ed Sullivan Show. 73 millones de americanos vieron la actuación. La cifra es aproximadamente el 40% de la población de Estados Unidos en ese momento. Es un porcentaje de audiencia que ningún evento televisivo posterior, con la posible excepción del alunizaje de 1969, ha vuelto a alcanzar. Y en pantalla, tocando una canción que la mitad de Estados Unidos memorizaría en las semanas siguientes, había un joven de 21 años, zurdo, con un bajo que tenía forma de violín. Esa imagen se quedó. En los años siguientes, McCartney tocaría su Hofner en cada gira mundial de los Beatles. Lo tocaría en la sesión del primer disco, en el Cavern, en Shea Stadium, en el techo de Apple Corps en enero de 1969, en el último concierto público de la banda. Y mientras tanto, en Bubenraut, los pedidos llegaban a una velocidad que la fábrica nunca había imaginado,
Imitaciones del 500/1 empezaron a fabricarse en todo el mundo. Greco en Japón, Tokai, Epiphone. Más tarde J. Turser, Douglas, Harley Benton. Marcas grandes y pequeñas haciendo copias del bajo violín, porque eso era lo que los jóvenes bajistas pedían cuando entraban en una tienda de música. Pero el original venía de Bubenroth, de la fábrica donde los Hofner, exiliados de Schönbach 15 años antes, habían construido un instrumento que un Beatle eligió en una tienda de Hamburgo por la única razón de que era el único bajo zurdo disponible con plazo de entrega rápido. El destino de la empresa durante los siguientes 40 años estaría atado a esa coincidencia. Lo que ocurrió con Hofner después de los años 60 es una variación más matizada del patrón que hemos visto en otros videos de este canal. La empresa no fue saqueada, no fue vaciada por capital privado. Sus dueños no la traicionaron en un acto dramático que pudiera explicarse en una sola frase. Lo que ocurrió fue más sutil y en algunos sentidos más doloroso de mirar. La empresa fue pasando de mano en mano durante décadas, sobreviviendo a cada cambio, manteniéndose más o menos fiel a su producto y a su forma de trabajar, hasta que un cambio en las reglas globales del comercio la golpeó en un flanco que ninguno de sus dueños sucesivos había tenido tiempo de blindar. Walter Hofner murió en 1980. La empresa pasó a manos de sus descendientes durante un período. Luego entró en una fase de propiedad inestable. En 1994, Hofner fue adquirida por el grupo Boosey Hawkes, un conglomerado británico con presencia en la edición musical y la fabricación de instrumentos de viento. Para Boosey Hawkes, Hofner era una pieza más en una cartera diversificada de marcas de instrumentos. El acuerdo aportó capital, la fábrica de Bubenreut se expandió, el catálogo creció, pero como ocurre cuando una empresa familiar pequeña entra en un conglomerado grande, el ritmo de las decisiones cambió. Las prioridades de inversión, las decisiones sobre qué líneas mantener y qué líneas eliminar, las negociaciones con distribuidores internacionales, ya no se tomaban en Bubenreut, se tomaban en oficinas corporativas a cientos de kilómetros de distancia. Boosey Hawkes pasó por sus propios problemas a principios de los años 2000. La división de instrumentos musicales del grupo, incluyendo Hofner, fue vendida en 2003 al Music Group como parte de un rescate financiero. El Music Group era una empresa de capital riesgo en su forma, no en su nombre. Su lógica de operación era la lógica del capital riesgo: comprar, optimizar, vender. Y aquí ocurrió algo que merece atención. En diciembre de 2004, en lugar de seguir el camino habitual de una marca adquirida por capital riesgo, recortes, externalización, reventa, Hofner fue comprada por dos personas que llevaban años trabajando dentro de la empresa. Klaus Scholler, que había sido director general durante mucho tiempo, y su esposa Ulrike Schrimpf, directora financiera, adquirieron el control de la compañía. Esa decisión es atípica. La mayoría de las historias que contamos en este canal son historias de empresas familiares absorbidas por conglomerados que las vacían. Hofner es el caso contrario, una empresa que pasó por la mano de dos conglomerados sucesivos y terminó, por iniciativa de dos de sus propios empleados de confianza, volviendo a ser una empresa familiar de tamaño humano. Scholler y Schrimpf dirigirían Hofner durante los siguientes 20 años. Mantuvieron la fábrica de Bubenreut como centro de producción de los instrumentos de gama alta. Continuaron fabricando 500/1 según los métodos esencialmente artesanales que la fábrica llevaba usando desde los años 50. Cuidaron la relación con McCartney, que durante todo este periodo siguió tocando ocasionalmente su Hofner en conciertos y grabaciones, pero hicieron también lo que casi todas las marcas de instrumentos musicales europeos hicieron en la primera década del siglo XXI. Abrieron una línea de producción en Asia. La línea se llamó Hofner Ignition,
también conocida como serie HI. Se lanzó alrededor de 2010 y se fabricaba en Indonesia. Era un 500/1 de presupuesto, fabricado con materiales más económicos, métodos de producción industrializados, control de calidad menos individualizado. Costaba entre 200 y 400 euros, dependiendo del modelo. Un Hofner real, fabricado en Bubenreut, costaba entre 2.000 y 4.000 euros. La decisión tenía sentido económico inmediato. Permitía a Hofner competir en el segmento de instrumentos de entrada que Squier ocupaba para Fender y Epiphone ocupaba para Gibson. Generaba volumen. Daba acceso a la marca a músicos jóvenes que de otro modo nunca podrían pagarse un Hofner. Pero la decisión también significaba que el corazón de la marca, la fabricación artesanal en Bubenreut, dependía cada vez más de los ingresos generados por una línea de productos fabricados a 10.000 kilómetros de distancia. La economía de la empresa se reorganizó silenciosamente alrededor de esa nueva realidad. Y entonces, en 2024, ocurrió algo que parecía un milagro y que, mirado desde el final de esta historia, fue otra cosa. El bajo Hofner de 1961, que Paul McCartney había comprado en Hamburgo, el primero, el que tocó durante toda la era Beatlemania, había sido robado en octubre de 1972. Estaba en la parte trasera de una furgoneta aparcada en Londres. McCartney lo dejó allí esa noche. Cuando volvió, la furgoneta había sido forzada. El bajo había desaparecido. Durante 52 años, nadie sabía dónde estaba. McCartney mencionaba de vez en cuando que le gustaría recuperarlo. Un grupo de aficionados a la historia de los Beatles, llamado Lost Bass Project, se dedicó durante años a rastrear pistas, entrevistar testigos, revisar archivos de subastas, buscar fotografías. La pesquisa era amateur, paciente y aparentemente sin esperanza. En 2024 lo encontraron, en un ático de Suffolk, Inglaterra. El instrumento había estado allí durante décadas, olvidado, en su funda original, después de pasar por varias manos desde el robo. Fue verificado, autenticado y devuelto a McCartney. Era el regalo que la historia parecía haberle dado a Hofner. La empresa que había construido ese bajo recibió, 63 años después de fabricarlo, la confirmación pública de que su producto más icónico había sobrevivido a sus dueños, a sus ladrones, al paso del tiempo. Para una empresa de instrumentos, ese tipo de validación cultural vale más que cualquier campaña publicitaria. 14 meses después, Hofner declaró la insolvencia. Si lees la cobertura mediática de la insolvencia de Hofner, encontrarás una explicación repetida en todos los artículos: los aranceles estadounidenses. Es una explicación cierta pero incompleta. Los aranceles importan, y mucho. Estados Unidos es uno de los mercados más importantes del mundo para los instrumentos musicales europeos de gama alta. Una guitarra Hofner, que se vende por 2.500 euros en Alemania, tiene, al cruzar la frontera estadounidense bajo el régimen arancelario implementado en 2025, un sobrecosto que se traduce en un precio final al consumidor americano que destruye la competitividad del producto frente a alternativas asiáticas o americanas. Para una marca de volumen como Fender, que tiene producción doméstica en Estados Unidos, fábricas en México y una distribución global enorme, los aranceles son un problema que se puede absorber con ajustes de margen y reorganización logística. Para una empresa familiar como Hofner, que fabrica sus modelos premium en una única ciudad de Bavaria, con una plantilla pequeña, con márgenes ya ajustados, los aranceles no son un problema, son una sentencia. Esa es la primera parte de la respuesta. Pero hay una segunda parte que es más reveladora y que la cobertura mediática no ha querido nombrar con claridad. Hofner llegó al momento del shock arancelario con una estructura financiera frágil que no era visible desde fuera. La empresa había estado, según un antiguo empleado citado en la prensa especializada,
lidiando con problemas financieros desde hacía algún tiempo. La línea Ignition asiática había sido construida en parte para apuntalar los ingresos de la operación principal en Bubenraud. Cuando los aranceles golpearon, no solo afectaron a los Hofner alemanes exportados a Estados Unidos, afectaron también a la cadena de suministros completa, porque los Ignition, fabricados en Indonesia con destino aquí a Estados Unidos, quedaron igualmente sujetos a tarifas. Y aquí está la revelación que cambia cómo se ve toda la historia. Hofner, durante 70 años, había hecho exactamente lo correcto. Había sobrevivido a la expulsión de Schonbach, reubicando la fábrica entera en Bubenreuth. Había sobrevivido a la transición del violín al bajo eléctrico inventando un producto nuevo. Había sobrevivido a la integración en conglomerados internacionales, recomprándose a sí misma a través de empleados leales. Había sobrevivido a la globalización, abriendo una línea de presupuesto en Asia. Había sobrevivido a la digitalización del consumo, manteniendo su artesanía intacta para los modelos premium. Cada decisión, en su momento, fue una decisión racional tomada por personas que conocían la empresa. Y la suma de todas esas decisiones, ejecutadas correctamente durante 70 años, no fue suficiente, porque lo que mató a Hofner no fue una mala decisión. Fue una decisión que no le correspondía tomar a Hofner. La decisión sobre aranceles entre dos países tomada en oficinas a las que nadie en Bubenraud tenía acceso ni influencia. Esa es la enseñanza más oscura de esta historia. Las empresas familiares pequeñas, por mucha calidad que tengan, por mucha tradición que carguen, por muchos clientes legendarios que hayan tenido, dependen de un ecosistema económico global que está construido por actores muchísimo más grandes que ellas. Cuando ese ecosistema se reordena, las empresas pequeñas no tienen el peso para influir en el reordenamiento, solo pueden sufrirlo. Hofner sobrevivió a 2 guerras mundiales porque las guerras, por destructivas que fueran, dejaban en pie ecosistemas económicos a los que la empresa podía readaptarse. La fábrica se mudó, la gente se mudó, se reconstruyó. Los aranceles del siglo XXI son diferentes. No destruyen fábricas, no expulsan gente, solo cambian los flujos de dinero que mantienen vivos a los ecosistemas industriales pequeños. Y cuando esos flujos dejan de llegar, las fábricas siguen en pie, intactas, pero sin razón económica para seguir operando. La fábrica de Bubenraud, en diciembre de 2025, sigue intacta. Los luthier que trabajan en ella siguen sabiendo construir un 500/1. La materia prima sigue disponible, las herramientas siguen calibradas. Lo único que falta es el flujo de capital que justifique que sigan haciéndolo. Lo que ocurrió desde el 10 de diciembre de 2025 ha seguido el guión típico de una insolvencia preliminar en Alemania. Un administrador concursal, el doctor Hubert Amfel, fue nombrado por el tribunal para gestionar la empresa durante un período de 3 meses. Durante ese período, su responsabilidad es evaluar la situación financiera real de Hofner, identificar posibles inversores o compradores y tomar decisiones sobre la continuidad operativa. La empresa, a través de un comunicado público, intentó tranquilizar a sus clientes. Aseguraron que no estaban descontinuando la producción, que no estaban cerrando los canales de distribución, que la fábrica continuaría operando durante el proceso, que las garantías de los instrumentos vendidos serían respetadas. El tono del comunicado era el tono de una empresa que sabe que su problema más urgente no es operativo, es de percepción. Una marca de instrumentos musicales construida sobre prestigio centenario sufre un daño desproporcionado cuando entra en insolvencia. Los clientes que estaban considerando comprar un Hafner Premium de 4.000 euros piensan 2 veces. Los distribuidores que tenían pedidos abiertos los pausan. Los músicos profesionales que estaban a punto de hacer una sesión con un Hafner empiezan a considerar alternativas.
La sangría de oportunidad comercial empieza antes de que cualquier decisión legal definitiva se tome. Y entonces apareció Paul McCartney. El mensaje que publicó en Instagram el 18 de diciembre fue corto, simple, sin ningún ánimo de salvación corporativa. Es triste, decía, ver a Hofner ir a la quiebra. Llevan más de 100 años fabricando instrumentos. Compré mi primer bajo Hofner en los 60. Lo he amado desde entonces. Es un instrumento maravilloso para tocar. Ligero, que me alienta a tocar con libertad. Ofrece variaciones agradables de tono que disfruto. Así que las condolencias a todos en Hofner y gracias por toda su ayuda a lo largo de los años. Lo que el mensaje hizo, sin pretenderlo explícitamente, fue convertirse en la mejor campaña publicitaria que la marca había recibido en 60 años. Las redes sociales se inundaron de fotografías de Hofners, bajistas amateurs en habitaciones de adolescentes, profesionales con instrumentos de gama alta, tributos de jóvenes músicos que habían empezado con un Ignition de 200 euros, tributos de coleccionistas con piezas de los años 60, una avalancha de evidencia visual de que el bajo había significado algo, durante décadas, para gente que ni siquiera había nacido cuando McCartney lo compró. Si Hofner sobrevive a este proceso de insolvencia, una parte del crédito tendrá que dársele a ese mensaje. McCartney no salvó la empresa con dinero, la salvó, si llegan a salvarse, recordándole al mundo durante 48 horas lo que significaba. El proceso legal continúa mientras grabamos este video. La empresa, hasta donde el público sabe, sigue fabricando instrumentos en Bubenreut. El administrador concursal sigue evaluando opciones. Los rumores apuntan a posibles inversores interesados, aunque ningún nombre concreto ha sido confirmado públicamente. Lo que sí se sabe es que el escenario más probable, si la empresa sobrevive, es que sobreviva con cambios, una reestructuración financiera profunda, posiblemente nuevos propietarios, posiblemente una versión más pequeña de la operación, con menos modelos en catálogo, menos personal, presencia internacional reducida. Sería un Hofner, pero no necesariamente el mismo Hofner. Klaus Schöller y Ulrike Schrimpf, los dueños actuales que compraron la empresa en 2004 para evitar que el capital riesgo la disolviera, no han dicho públicamente cuál será su rol en lo que venga. Han hablado de un periodo difícil, de los aranceles, de la dedicación del equipo, pero el silencio sobre el futuro es notable. A veces el silencio es la señal más clara de que las decisiones todavía no se han tomado. Y mientras tanto, en Bubenreut, los luthiers de Hofner siguen yendo a la fábrica cada mañana. Siguen pegando aros de madera con pegamento de pescado calentado. Siguen ajustando puentes a mano. Siguen verificando la entonación de cada instrumento antes de empaquetarlo. Hacen el trabajo que se ha hecho en esa fábrica desde 1950, que se hacía en Schönbach desde el siglo XIX, que en algunas familias se hacía desde antes de que existiera Alemania como nación moderna. Si la empresa sobrevive, ellos serán el motivo. Si la empresa no sobrevive, ellos serán las víctimas. En cualquiera de los dos escenarios, lo que han construido durante sus carreras profesionales tendrá un valor que las hojas de balance de un tribunal de Baviera no pueden capturar. La historia de Hofner tiene una característica que la diferencia de casi todas las otras historias que hemos contado en este canal. No hay villano. Peavey fue traicionada por las decisiones del propio liderazgo de la empresa. Kramer colapsó por errores estratégicos identificables. Marshall fue vendida por los herederos que no compartían la convicción del fundador. Gibson cerró su fábrica de Kalamazoo por la decisión consciente de una corporación matriz. Altec Lansing fue pasada de mano en mano por una cadena de propietarios racionales. Hofner no encaja en ninguno de esos moldes. Sus dueños actuales no la vaciaron. Sus dueños anteriores la cuidaron razonablemente bien. Su producto sigue siendo de alta calidad. Su mercado sigue existiendo.
Sus clientes legendarios siguen vivos y siguen amando el instrumento. Lo que la mató, si finalmente muere, fue una variable externa que ningún actor dentro de la empresa podía controlar. Esa es la lección más incómoda. Las empresas familiares pequeñas, por mucho que hagan todo bien internamente, viven en un ecosistema económico construido por actores enormemente más grandes que ellas. Bancos centrales, gobiernos, conglomerados multinacionales, acuerdos comerciales que se negocian a puertas cerradas en capitales políticas. Cuando ese ecosistema funciona de manera predecible, una empresa familiar de tamaño no humano puede sobrevivir décadas, generaciones, siglos enteros. Hafner llevaba 138 años haciéndolo. Cuando el ecosistema cambia bruscamente, las empresas familiares no tienen el tamaño para amortiguar el cambio. Sus reservas son pequeñas, sus márgenes son ajustados, su capacidad de cabildear políticamente es nula. Solo pueden hacer una cosa: aguantar y esperar que el cambio sea breve. Si no es breve, no sobreviven. Eso es lo que separa esta historia de las anteriores. No es la historia de una empresa que falló, es la historia de una empresa que no podía no fallar, dada la configuración del ecosistema en el que operaba. Y eso, a su vez, dice algo sobre la fragilidad estructural de toda una categoría de empresas que la mayoría de los músicos no examinan con cuidado. Las empresas familiares europeas de instrumentos musicales, con plantillas pequeñas, con fábricas únicas, con tradiciones artesanales que llevan generaciones acumuladas. Hofner es solo la más reciente. El bajo de Paul McCartney sobrevivió a un robo, a 52 años perdido, a la indiferencia de varios dueños sucesivos y a la entropía que normalmente convierte los instrumentos antiguos en objetos inservibles. Volvió a las manos de su dueño original en 2024. 14 meses después, la empresa que lo fabricó dejó de poder garantizar que un instrumento similar pudiera fabricarse mañana. Esa simetría no es casual ni poética. Es la confirmación de que el objeto físico, el instrumento, puede sobrevivir mucho más tiempo que la estructura industrial que lo produjo. Si este tipo de historias te interesan, suscríbete al canal. La próxima vez viajamos a Birmingham, Inglaterra. Allí, en el cobertizo del jardín de su padre, un joven bajista de 19 años que tocaba con John Bonham y Robert Plant antes de que existiera Led Zeppelin, empezó a construir amplificadores porque los que vendían en las tiendas eran demasiado caros. Su nombre era Lyndon Laney. La empresa que fundó dio a Black Sabbath el sonido que inventó el heavy metal. Tony Iommi tocó por primera vez con uno de sus amplificadores en 1970 y siguió tocando con ellos durante más de 50 años. El 11 de abril de 2026, Tony Iommi escribió en Instagram: «Perdí a mi querido amigo Lyndon Laney el viernes. Cáncer. Estoy absolutamente devastado. Esa es la próxima historia».